por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin. Dios mío, qué sufrimiento, Boca Juniors, qué sufrimiento. 120 días, 120 fueron los que pasaron para que Boca vuelva a ganar un partido. Acaba de terminar el encuentro, Boca ganó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza de visitante, con público visitante, la gente de Boca copando absolutamente todo, siendo protagonista de principio a fin y durante todo este año, con todo lo que pasó, con un Boca que no encontraba, que no podía ganar, que padecía, y yo venía repitiendo lo mismo en todos los videos, en todos los análisis. Por fin, Boca puede decir que ganó un partido, algo es que es noticia, que debería ser lo normal y que sin embargo hoy lo podemos tomar como una bocanada de aire después de todo el padecimiento del hincha de Boca en estos últimos meses. La última vez recordemos que fue victoria contra Estudiantes por aquel principio de año donde Boca pudo sacar ventaja, y después se vino una seguidilla de cosas, el Mundial de Clubes, que parecía que Boca podía y no logró ninguna victoria, y después empezó mal este campeonato afuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Con esta victoria tiene posibilidades en la tabla general, que es fundamental que Boca clasifique. Pero yendo específicamente a lo que pasó en el encuentro, un Miguel Ángel Russo que decidió concentrar a todos los futbolistas, incluidos a los que estaban lesionados, que realizó un par de modificaciones en el once titular, el regreso del chileno Palacios después de muchos partidos que no fue de la partida, más allá de la lesión, el ingreso de Di Lolo, un futbolista que en la previa en el Mundial de Clubes fue fundamental y me pareció perfecta su titularidad como central. Y acá es lo que yo voy a destacar, que fue para mí fundamental en esta victoria de Boca, que fue la titularidad de Bataglia como volante central, acompañando al mejor de Boca Juniors en este campeonato y en lo que va desde que llegó, y es a Paredes, el capitán sin cinta, el futbolista más importante que tiene Boca, y que hoy la descoció prácticamente todo el partido, sobre todo en el primer tiempo. Y si yo quiero decir un punto bajo, me pareció innecesario, y sigo insistiendo en el doble 9, que para mí no funciona en este Boca, y un Merentiel que se sintió incómodo el tiempo que jugó en el partido, y sin hablar ni hablar lo de Cavani, ¿no? Pero yendo al desarrollo del encuentro, el equipo local fue muy avasallante los primeros 5 o 10 minutos. El capitán del equipo mendocino tuvo una muy clara que Marchesín la descolgó justo al minuto de comenzado el encuentro. Ahí parecía que Independiente Rivadavia iba a inquietar a Boca con la tenencia del balón. Sin embargo, a los 10-15 minutos rápidamente le cedió la pelota a Boca e intentó jugar de contra, algo que no pudo hacer porque Boca de a poquito, y justamente con las dos figuras del partido, que fue la dupla de ese doble 5 muy marcado, empezó a acomodar a Boca en la mitad de la cancha, algo que se le venía pidiendo en partidos anteriores, y a equilibrar la salida de Barinaga y de Blanco por el otro sector, algo que Boca lo pudo hacer porque se pudo desdoblar muy bien. Si bien al principio del partido no estaba escalonado ese doble 5, después empezó a encontrar ese dinamismo necesario para poder encontrar los espacios por afuera, algo que inquietó muchísimo al equipo local, y fue justamente también ese desdoble ofensivo y esa apertura de cancha lo que hizo que finalmente Boca se ponga en ventaja. Pero algo que quiero remarcar es el partido de Aguirre en el primer tiempo, que fue muy importante. Ya Aguirre venía mostrando destellos de ser un futbolista encarador, de cumplir muy bien su función ofensiva, encarando, buscando ese segundo pase, agrupando pases justamente con Barinaga, algo que lo pudo hacer. Y justamente la primera llegada clara que tiene Boca
en el primer tiempo fue un gran pase de Paredes a Aguirre y un centro perfecto para que Cavani termine errando. Algo que yo todavía me parece insólito, que alguien como Cavani siga siendo titular en este Boca. No le hace un gol a nadie hace muchísimo tiempo, no tiene confianza, para mí no debería haber sido titular. De hecho, justamente como dije al principio del análisis, me parece que junto con Merentiel no se sentía cómodo en ese momento del partido, le costaba tener la tenencia de la pelota, tocar la pelota, se sentía incómodo, no se sentía bien. Boca avisaba que para mí cualquier otro 9 o con un 9 que está fino, Boca tendría que haber ido ganando en ese momento el encuentro 1-0. Boca insistió, se puso un poco nervioso por momentos porque Palacios no estaba fino. Si bien en el segundo tiempo trató de armar algunos de los ataques de Boca, para mí no lo hizo bien. Para mí el chileno Palacios volvió, pero es un futbolista que es muy inconexo, que por momentos se paraba muy adelante, se paraba por delante de la línea de la pelota. De hecho, Paredes le habla en varias oportunidades para que retroceda, para que agrupe, para que se agrupe Boca. En el momento que Boca se agrupó, sacó a relucir el mejor fútbol hasta ahora en lo que va del año. En lo que va del año, hace mucho que yo no veía Boca un dinamismo, tratando de buscar la segunda pelota, algo que se le venía reclamando hace muchísimo tiempo a un Boca que le costó muchísimo justamente progresar en el campo. Sin ir más lejos, Boca en pelota parada estuvo cerca, sabemos que Paredes tiene una pegada exquisita de principio a fin, y ahí desde donde Boca pudo sacar ventaja, porque de hecho el gol de Boca viene de un centro, una jugada que se ensucia, que justamente Merentiel hace un amague porque se saca la marca de encima, no puede rematar y se le da a Pellegrino que le erra el pase. Sin embargo viene Leandro Paredes y en un pase al medio para Cavani le termina tocando un futbolista del equipo local y mandando la pelota al arco rival. Termina siendo gol en contra, se lo dan a Paredes, pero Boca ahí destraba de alguna manera un encuentro que tenía que ganar porque lo necesitaba desde lo psicológico, desde lo emocional y sobre todo de la cantidad de gente de Boca que estaba ahí esperando, expectante, y Boca termina sacando ventaja y ganando en el primer tiempo por 1-0. Un primer tiempo que fue para mí muy bueno. En el segundo tiempo Boca intentó avanzar con Aguirre en los primeros 5 minutos, sin embargo, en un momento Independiente Rivadavia cambió, hizo un par de cambios que le sirvieron. De hecho, tomó el mando de la pelota, perdió Boca la pelota en gran parte del segundo tiempo. Para mí no fue bueno en líneas generales, más allá de los 2 goles que ya lo voy a marcar. Boca empezó a desordenarse en la mitad de la cancha y ahí es cuando Independiente Rivadavia tuvo un par de posibilidades, un par de centros claros, una pelota que pega en el travesaño que fue clarísima. Y de hecho, algo que quiero remarcar es que la salvada de Pellegrino en el primer tiempo fue fundamental desde lo psicológico para que Boca pueda llevarse este partido, porque la sacó en la línea. Para mí Marchesín sale mal y de hecho en el centro que pega en el travesaño en el segundo tiempo también Marchesín termina saliendo mal. Algo que me llamó la atención, o por lo menos en la previa, fue el cambio de Aguirre. Cuando entra el Changuito Ceballos tiene una clara que no sabe definir bien, que el arquero sale mal, al Changuito le queda y no puede definir bien. Después tuvo otra Jiménez que también entra por Cavani, que me pareció correcto ese cambio. Y después el cambio de Palacio, que me pareció un poquito tarde para el ingreso de Alarcón, que para mí lo hizo muy bien. Y el ingreso finalmente de Alan Velasco. Acá es simple. El conjunto local intentó atacar, obviamente quedó muy mal parado y Boca eso lo aprovechó a la perfección con un gol. Esos goles que hacía en su momento el Changuito Ceballos cuando era una promesa, no perdonó contra el arquero, un gran pase, gran contra de Boca para que liquide prácticamente el partido del Ceneice y se pueda llevar los 3 puntos finalmente. Y después obviamente ya la frutilla del postre que fue el gol, el esperado gol de Alan Velasco, que desde que llegó a Boca no había marcado. De hecho, por eso también la emoción, el llanto y demás se le cuela al arquero, un arquero que no hizo un buen partido, y finalmente Boca termina goleando a Independiente Rivadavia. Para mí merecido por cómo se dio el partido, porque para mí Boca fue superior a su rival en gran parte del encuentro. Me parece que
que por ahí no estuvo muy fino en el primer tiempo, sobre todo bueno, con esta de Cavani que fue muy clara. Y en el segundo tiempo me parece que perdió un poco el orden, pero a la salida que tuvo justamente el conjunto local y la desesperación de ir a buscar el gol del empate, quedó claramente mal parado y termina Boca liquidando el partido y poniéndose en ventaja por 3-0. El podio para mí, sin lugar a dudas, Paredes, Pellegrino, me parecieron los mejores del encuentro por cómo se presentaban, porque en los momentos calientes del encuentro estuvieron donde tenían que estar. Y sin lugar a dudas, Aguirre también fue uno de los mejores, de los mejores del encuentro. Insisto, para mí Boca no tiene que jugar con doble 9, me parece que le genera una incomodidad. Para mí Cavani no tiene que volver a ser titular, y esto lo voy a insistir más allá de la victoria de Boca, porque me parece que si Boca amplió esa ventaja en el primer tiempo fue justamente por el capitán de Boca, que para mí la cinta claramente la debería tener Leandro Paredes. Aparte, para el pésimo arbitraje que tuvo el árbitro del encuentro, para mí fue pésimo de principio a fin. Un par de jugadas ahí, jugadas finitas que el árbitro cobró para el otro lado. Todavía estaba al caer el gol de Boca. Previo a ese gol hay un tiro libre que no era falta. Después un par de jugadas más en donde para mí era para ambos lados, ¿no? Este mal arbitraje, por un lado para mí contra Alarcón, que termina golpeado, también fue con los tapones de punta, y la de Velasco también fue un poco polémica. El arbitraje del fútbol argentino sigue dando que hablar, obviamente, y partido a partido hoy también se notó. Para mí hay un par de divididas y de finitas que el árbitro cobró para mí mal. O no tuvo el criterio que tenía que tener en el primer tiempo. De hecho, Paredes le reclamó en varias oportunidades. Pero la noticia, y sin ir más lejos en este análisis, es un análisis un poco más eufórico de mi parte, por obvias razones. Boca volvió a ganar después de 120 días, y lo reitero porque esto no lo puedo dejar pasar. Es noticia sin lugar a dudas. Esperemos que esto sea el puntapié inicial para que Boca empiece a escalar, y empiece a escalar posiciones en la tabla, porque recordemos que es el único torneo que juega y que está claramente obligado a ganarlo, y está más que obligado a clasificar directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Deberá enfrentar el próximo domingo a Banfield de local. Un Banfield que dio vuelta un partido clave contra Estudiantes y le ganó 3-2. Fue un partidazo porque venía a perder 2-0 en gran parte del encuentro, terminó dando vuelta. Así que esperemos que esto sea el puntapié inicial para que Boca empiece a encontrar los caminos y empiece a encontrar esta senda victoriosa que al Ceneice lo lleve a un buen lugar. Ojalá sea así. Así que nada, hasta acá el video y el análisis del día de la fecha. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando te llega un nuevo video, un nuevo análisis, un nuevo short y demás. Mi nombre es Justi Informa, o Justi para los que no me conocen. Te dejo acá abajo mis redes sociales y deja tu comentario. ¿Cuál es el podio de este partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Dejad en los comentarios. Siempre no se olviden, comentemos con respeto, por favor, en los comentarios. Así que nada, gracias por el apoyo que le dan a los videos de análisis, y gracias por escucharme acá hablar sin parar. Les agradezco mucho, de verdad, porque bueno, amo esta profesión, amo hacer periodismo, amo hacer análisis, y también, nada, me encanta que a Boca, y como hincha también por el otro lado, le vaya bien y pueda encontrar el camino. Así que nada, nos vemos en el próximo video.